Bueno, esa es la idea, pues tomarnos la vida con psicología y tenemos a Claudio Cornejo que está con nosotros acá en el Trasnoche. Querido Claudio, ¿cómo estás? Bien, pues, bien, ahí disfrutando, viendo a Willy en sus tiernos años de vida. Oye, bueno, claro, muchos pensaban de que Willy había nacido como está ahora, no, pero hay que ser justo, digamos, y él fue pequeño en su momento, y vivió en los Estados Unidos mucho tiempo, Willy, si un día le vamos a contar la historia. ¿Ah? Estuvo allá. Muy bien. Querido Claudio, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha estado su descanso el fin de semana? Bien, flojeando, durmiendo a cada rato, paseando por ahí por acá. Sí, todo Oye, bien, bueno, descansado. Hablemos de un tema porque hoy día es Pascua de Resurrección para el mundo cristiano, particularmente es una actividad religiosa, una celebración religiosa del mundo católico con fuerza. Y esto nos lleva a hablar un poco de la fe y lo importante que ha sido la fe a través de la historia y en el ser humano. Cuando uno habla de la fe, suele relacionarlo con la religión, pero la fe es un poco una convicción de que hay algo que sí va a funcionar o que está bien. ¿Es importante la fe de las personas o no? Yo creo que nos movemos siempre con la idea de lo que es la fe. Como decías tú, desde siempre hemos creído en dioses, en diversos poderes, para bien o para mal, pero es aquella fuerza que nos permite creer, soñar, tener alguna meta un poco más allá de lo terrenal o sentir que hay algo un poquito más allá. No sé, Thomas Kuhn, que es un filósofo, él habla de que cada vez que aparece un paradigma, un modelo científico, todos terminamos creyendo, es decir, el modelo funciona cuando creemos. Uno va al médico creyendo que esa persona estudió, creyendo que esa persona sabe. A lo mejor esa persona justo no entró a las clases que tienen que ver con la operación que me va a hacer a mí. Pero uno cree que sabe. Es decir, uno cree en la pareja, cree en la persona que está revuelto en el almacén, que el pan está bueno, cree en la mamá que te va a dar esa pastilla que te va a hacer bien. Es decir, partimos desde creencias. Y eso permite que podamos interrelacionar, soñar y, como decíamos, proyectarnos en el futuro. Oye, Claudio, ¿qué tan importante es la fe en la vida del ser humano, digamos? Tú hablabas que uno tiene que tener confianza, tiene que creer, digamos, en el entorno, porque en eso versa un poco también el desarrollo del ser humano. Pero hay personas que literalmente pueden no tener fe, ¿o no? Yo creo que cuando uno pierde la fe en el ser humano, en uno mismo, es cuando ya estamos frente a posibilidades de alguna enfermedad más seria, cuando creo que ya no tiene sentido mi vida, cuando siento que no hay nada más. Es ahí cuando ya está en riesgo mi salud mental, física, porque como decías tú, siempre estamos creyendo en algo, y eso es lo sano en alguna medida, porque eso es lo que nos permite conectarnos con los demás. Creemos que el gobierno, o que carabineros, o que los delincuentes, o que, en fin, o que Dios, algo va a pasar. Entonces eso nos motiva, nos tiene una esperanza, una fuerza para poder hacer las cosas. Oye, ¿qué pasa cuando las personas pierden la fe? ¿Se desmotivan? ¿Se pueden deprimir? Sí, ahí comenzamos con este tema de la depresión, sentir que las cosas no van a resultar. Este escritor Miguel de Unamuno, en 1898 más o menos, él no tenía fe en Dios, entonces su deseo era creer en Dios, tener vida eterna, pero él decía que Dios no le había dado ese don. Entonces él lo único que quería era trascender, porque si se dan cuenta, un poco el sentido de nosotros de alguna manera es trascender, es cuidar en el recuerdo de alguien, de los hijos, de los nietos, que se diga algo de uno por lo menos. Y él logra descubrir que puede trascender, ya que no va a ser a través de la fe, ya no va a ser a través de Dios, a través de sus obras. Niebla, nada menos que todo un hombre, etcétera.
siempre está esa idea de ir más allá, de que algo me va a ayudar. Cuando eso no está, ya estoy con alguna posibilidad de enfermedad, depresión, mucha angustia, perder el sentido de la vida. Eh, cuando las personas no tienen fe, me refiero teológicamente, desde el punto de vista religioso, digamos, son bastante más pragmáticos, ¿no? El que tiene fe, uno podría decir que inclusive puede ser bastante más idealista en algún aspecto. Ambas condiciones, digamos, ¿cuál es el efecto que tiene en el ser humano? Una persona que tiene fe teológicamente es más feliz, por ejemplo, que una persona que no tiene fe teológicamente, ¿o no? En términos generales, por cierto. Sí. Y creo que en términos generales, eh, quizás en algunos casos está un poco más la esperanza si pensamos en Dios, pero no significa que alguien sea más o menos feliz, porque algunos creen en Dios como un Dios castigador, maltratador, entonces viven atemorizados, con esa eh, con esa fuerza implacable que nos puede dañar. Cuando uno era chico decía, Dios te está mirando, no, pórtate bien, ¿no es cierto? Entonces una persona sin esos conceptos puede sentirse un poco más libre para poder funcionar, para poder decidir. Pero si alguien tiene una imagen de un Dios más eh, conciliador, que te escucha, como un papá que te puede orientar, entonces ahí también está un poco la mirada más positiva. Ahora, tomando un poco lo que dices también, eh, quizás nosotros siempre tenemos algún modelo, un padre, no necesariamente Dios o Jesús o el Dios que cada uno tenga, sino estas personas reales, el abuelo que falleció y que tengo todavía la imagen de algún profesor, de algún amigo. Entonces, siempre hay algún modelo que nos va también motivando a producir cambios, a ir siendo mejor. Estamos conversando con Claudio Cornejo, psicólogo, hasta ahora en Nuestra Noche de la Radio. Estamos hablando de la fe. Voy a algunos mensajes de los auditores. Usted puede opinar también en esta mesa de trabajo. Aquí no estamos hablando de un tema absoluto, digamos. Planteamos temas de conversación para que precisamente los podamos debatir. Dice, si hablan de fe y se citan, por ejemplo, el gobierno, carabinero, es algo tangible. La fe es algo intangible, que tiene un pensamiento en algo que se puede realizar por una ocasión o porque el pensamiento de poder llegar a algo, no es que un auditor. Y claro, cuando uno habla de tener fe en ciertas cosas tangibles, físicas, la autoridad, en la institución, en la pareja, en fin, corremos el riesgo de que no se cumpla, porque porque son humanos, ¿no? Pueden ser defectuosos. Sin embargo, teológicamente, la fe hace que eso sea perfecto, o sea, no tiene errores. Difícilmente alguien podría decir, oye, Dios está equivocado, digamos. No, aquí se cayó Dios. No. Entonces, ahí uno tiene una visión bastante más positivista del tema, ¿no? Sí, porque ahí hablamos de dogmas, hablamos de verdades absolutas. Entonces, para los que creemos en Dios, hay ciertas cosas que no se cuestionan, que son de esa forma y listo, es decir, y que están más allá de mi raciocinio, de mi capacidad de entender, etcétera. Sin embargo, personas que en momentos difíciles muera con un ser querido y mandan a Dios a la punta del cerro. Y todos los preceptos se van a la chuña porque la fe es una construcción personal, ¿no es cierto? Cognitiva, afectiva, emocional, en donde involucro todo mi ser para creer en algo o en alguien. La infidelidad en la pareja es un poco eso, es decir, puse toda mi fe, mi confianza en aquella persona y eso falla. Entonces, si miramos un punto de vista más psicológico o neurológico, es una construcción que sucede dentro de nuestro cerebro. Y es ahí donde nosotros vamos mirando el mundo y nos vamos relacionando con el mundo. Por eso hay gente que deja de creer o se cambia de religión o de repente creen, pero vivimos nuestra existencia desde el creer. Sé que mañana voy a despertar, porque si creyera que no despierto tendría que hacer varias cosas ahora antes de dormir. Es un tema re interesante porque es casi filosófico de la vida, digamos. O sea, cuando uno pierde la fe,
Cuando alguien llega al estado de perder la fe, se pierden muchas de las condiciones del poder proyectar la vida, en el fondo, ¿no? Tú lo decías con un tema práctico. O sea, si no tengo fe de que mañana voy a despertar, bueno, lo más probable es que no pueda dormir. Y que me angustie porque sé que mañana quizás no voy a despertar. Y así en lo sucesivo y en la vida. ¿Cómo podemos hacer para poder tener más fe, para ser personas de más fe? Creo que primero hay que encantarse o reencantarse con las cosas simples, porque nos vamos dañando a través de las noticias. Por ejemplo, escuchamos disparos a cada rato, todo lo negativo lo vamos haciendo normalizando, ¿no es cierto? Pero cuando empezamos a mirar, a propósito de esta celebración o de Semana Santa, vida, pasión y muerte de Jesús, resurrección, es un poco lo que nos pasa a nosotros. Vivimos conflictos, vivimos situaciones difíciles, sentimos que nos morimos, sentimos que no hay salida, que nos dan vuelta a la cara, que nos cierran caminos, pero después cuando pasamos ese momento difícil, ese momento de aflicción, de complicación, podemos decir, ya estamos resucitando, volvemos otra vez a ver que sale el sol. Entonces, esa vida, pasión y muerte, resurrección, la vivimos constantemente. Cuando dimensionamos que siempre vamos saliendo, que la capacidad del ser humano es el aprendizaje, es ir reencantándonos, buscando nuevos caminos, y que siempre ha sido así. Y por eso estamos acá compartiendo el programa, auditores, tú y yo, es porque hemos vivido esta pasión constante y podemos estar acá otra vez reencantándonos y opinando y conversando. Oye, voy a echar un vistazo al WhatsApp de la radio. Dice, hola, bueno, a una doctora que quiere informar que en la avenida Las Condes, a la altura del 7000, hay un corte de energía eléctrica. Se habría explotado un transformador ahí, no tenemos el dato a qué responde. Dice, la fe es la fuerza que te da el poder hacer las cosas porque no es tangible. Justamente eso es la fuerza de voluntad, el poder hacer las cosas, no necesariamente creer en algo. Y por eso dice, no importa lo que te digan, es lo que tú crees. Opinan los auditores. Vivir sin fe es absolutamente normal y no afecta para nada, opinan otros los auditores. Saludos a don Claudio Cornejo, bendiciones para él y su familia, un gran profesional. Un abrazo, te mandan saludos los auditores, creo, Claudio, en este momento. Bueno, ¿y cómo podríamos definir? Porque, claro, cuando uno habla de la fe religiosa, uno no puede dejar de recordar, por ejemplo, religiones. La católica tenemos, ¿no es cierto? La islámica, y de otra manera también lo es. Cuando uno habla de religión siempre piensa de que las cosas son buenas y la perfección, pero con los tiempos que corren hoy día, por ejemplo, y vemos que los islámicos agreden a las mujeres que no usan velo, uno dice, bueno, a ver, hay como que uno se pierde desde este rincón del mundo, ¿no? Siendo muy occidentales para analizar la cosa. Es que tiene que ver con los paradigmas, con los modelos que nos rigen, con los modelos que nos movemos. O sea, para ellos eso es lo correcto, es su mirada, y por eso van en contra de las mujeres y hacen daño y tanta cosa. Si pensamos en esta religión 100 años atrás, 200, 500 años, las cruzadas, ¿no es cierto? Son formas que tiene el ser humano de interpretar su existencia. Son formas que tiene el ser humano de poder ver cómo se configura dentro de un contexto, dentro de una época, y siempre existiendo poderes, abusos, usando la fe o la religión para propósitos personales, pero que eso siempre pasa en cualquier ámbito, no solo a nivel de religiones, sino en lo cotidiano incluso. Mi papá le servía en el plato más grande de comida. ¿Por qué? Porque él es el que provee en la casa. Y por eso creemos que debe ser mejor alimentado. Es decir, volvemos al tema de creer. Creemos muchas cosas. Creemos las noticias falsas. Creemos en todo lo que nos dicen en todas partes. Pero terminamos no creyendo a quien quizás dice la verdad o tiene una verdad un poco más
firme o más consistente. Entonces, el ser Mira, humano acá un auditor vive, no acota, partiendo dice, de la algunas fe en la... seguridades. Claro, acá dice el auditor, la fe es la convicción de lo que no vemos, pero estar convencido, a pesar de que no lo ves. Sí. Ahí estamos hablando de la fe, pues, es decir, creemos en las noticias falsas que aparecen en los medios sociales, las redes sociales, es creer cosas que no vemos, porque cuando me las demuestran, incluso ahí, duda uno, porque la estoy viendo. Dice Tengo que creer las justamente, cosas que están más allá de la razón. dice, el panelista, el psicólogo, ve las cosas desde el punto de vista occidental, el cual nosotros somos seres finitos, pero otra cosa somos seres infinitos, y es ahí el dilema de la filosofía, dice, porque yo creo que somos seres infinitos. Voy con otro mensaje, dice, buenos días, el problema de algunas religiones es interpretar y muchas veces inventar lo que Cristo nunca enseñó. Dice acá, dice, justamente lo que se habla, por eso reencarnarnos, que se puede hablar de eso, de lo finito, lo infinito que puede ser el ser humano. Bueno, lo que pasa es que, claro, uno de los dilemas que dice relación con la religión, o uno de los temas que apunta, particularmente en la trascendencia de esta vida. Los hindúes, por ejemplo, van a la reencarnación, otros van a estado distinto. El mundo católico aspira, digamos, llegar a un reino universal, eterno, con Dios, ¿no? Y eso apunta a pasar esta vida. O sea, el ser humano tiene un poco, parece que etimológicamente pegado en su genética, el hecho marcado cuando va a partir. Y tener y querer trascender, no quedar tan solo en esta vida y ahí fuimos, digamos. Ese es como el anhelo, y ya se veía en el mundo griego, en el mundo filosófico, Sócrates, Platón, en donde éramos la proyección de ideas, de la idea de bien, eran proyectados sobre la tierra la imagen de mujer, de hombre, de perro, de gato, de árboles, pero en algún momento esa proyección que estaba en el planeta, en la tierra, iba a volver a la idea original, que era la idea de bien. Que es un poco lo mismo que se plantea con Jesús, la doctrina católica, o qué sé yo, que es volver a un espacio más idealizado, volver a ser puros, volver al lado de Dios. Es un poco eso, pero como decías tú, Mauricio, es esa idea de perfección que nos mueve a ser mejores, que pasa también por los valores, por la moral, ¿no es cierto? Porque es lo mismo, es decir, todos queremos crecer, avanzar, tener un mayor bienestar físico, de salud, económico, moral, cognitivo, en fin, buscamos siempre el mayor bienestar de uno y de los nuestros. Oye, Claudio, ¿por qué siempre nos acordamos de Dios cuando estamos en un momento de aflicción, cuando estamos complicados, cuando estamos asustados? O sea, es casi natural, digamos, si viene un temblor, la gente, algunos se van a acordar inmediatamente de Dios, se pone a rezar, o cuando tiene un problema. Pero cuando estamos en la época de bonanza, cuando estamos pasando bien, cuando está todo perfecto, así como que Dios está abajo, digamos, no es relevante en ese instante, ¿no? Funcionamos el cerebro por la idea o el principio de vida y muerte, que hablamos del instinto, sobrevivencia, ¿no es cierto? Entonces, en eso, mientras estamos bien, mientras estamos comiendo una rica comida, estamos vivos, es decir, estamos gozando, estamos en un presente, estamos pasándolo bien, pero cada vez que nos enfrentamos a la idea de muerte, enfermedades, cesantía, conflicto amoroso, en fin, es ahí cuando uno ve, lo que decía un poco un auditor ahí, lo finito o lo infinito, ¿no es cierto? Ahí nos damos cuenta de que somos finitos, que parecía que la muerte está golpeando la puerta de mi casa, a nivel emocional, etcétera. Y es ahí cuando empiezo a mirar y me faltan recursos. No sé cómo actuar, no sé cómo enfrentar la situación, los que pensaba que estaban conmigo ya no están, y es ahí donde tengo que echar mano a esos viejos recuerdos de la oración que hacía mi mamá cuando chico,
cuando iba a primera comunión, cuando participaba en el culto, según la religión que sea. Entonces, es como cuando uno tiene plata y empieza a buscar en los bolsillos del pantalón, que habrá alguna moneda ahí para la micro. Sí. Pero eso es normal que suceda, porque tiene que ver con todas esas posibilidades de esperanza, sobrevivencia que vamos encontrando y que están en nosotros, como formas de poder adaptarnos y readaptarnos. Ahora, cuando estamos bien, ¿quién va a pensar que falta pan si tenemos pan encima de la mesa? Ya, o sea, en el fondo uno podría decir que la fe también y el apego a la religión dice relación con la urgencia, con la debilidad del ser humano. Porque cuando el ser humano está fuerte, de hecho acá nos pone un auditor un dicho, dice, romano, dice, cuando el Estado está en peligro, ruegan al Dios y al soldado, pero cuando pasa, Dios es olvidado y el soldado despreciado. Es decir, claro, en la medida que nos vemos vulnerables, que volvemos a la esencia del ser humano, que somos biológicamente frágiles, un accidente, cualquier cosa, una enfermedad nos puede robar la vida, que la esencia que tenemos, ¿no? Más allá que tengamos físico, todo lo demás, la esencia es como somos internamente. Ahí nos acordamos de este ser superior, digamos, que debiera estar por sobre el resto y que debiera cuidarnos y que debiera darnos la posibilidad de seguir o no este camino. Exacto, y si lo miramos al revés, como decías tú también, en la relación de pareja, ¿cómo cuidar la relación de pareja cuando estamos bien? Porque uno se acostumbra a que la señora, el esposo hacen las cosas como siempre y nos olvidamos de regalonearnos, nos olvidamos de cuidar lo que tenemos, de dar gracias a lo que tenemos, de reconocer que hay una fuerza, ya sea espiritual, de Dios, que lo que tenemos es gracias a Él o a la creencia que tengamos. Entonces ahí se nota un poco la creencia o la fe de las personas que se las juegan, digamos, por su fe, por su Dios, que van a estar constantemente agradeciendo, dando gracias también, no solo pidiendo, como decía ahí, la frase de nuestro amigo. Oye, estos ritos que tienen las religiones, ¿no? Vemos el Vía Crucis durante el fin de semana, hoy día es la Pascua de Resurrección, ¿no? Pascua porque esto se recuerda históricamente cuando salen, ¿no es cierto?, los esclavos de Egipto y quedan libres, y ahí se genera, ¿no es cierto?, esta Pascua, de ahí viene el nombre. Estos ritos son importantes para mantener vivos temas como la fe, por ejemplo, por revivirlo, porque uno dice, bueno, fue hace tantos años, pero recordemos que, si no me equivoco, bajo Constantino en Roma, en el siglo V, se reordenó todo lo que tiene que ver con un poco la religión, ¿no? De la Biblia que se escribió, y como que se reestructuró lo que la religión hoy día se mantiene luego de 2000 años. Pero el hecho de mantener los ritos repetitivos, de pronto monótonos, van manteniendo viva esta fe en los distintos credos. Si uno va a un rito del judaísmo muy parecido, quizás el evangélico muy parecido, etcétera, ¿no? Vivimos de ritos, como decías tú, la Pascua, que es el paso de la muerte a la vida. Entonces, ese paso de un estado a otro, de un estado de infelicidad a felicidad, hay que celebrarlo, hay que marcarlo, como el cumpleaños, el aniversario, la Navidad, el Año Nuevo, fiestas patrias. Vivimos con ritos, muchos ritos que van marcando un espacio de reflexión, un espacio de celebración y que congrega, que une, que nos hace sentirnos parte de la identidad. Y en nuestras familias siempre hay muchos ritos, muchas cosas establecidas sin que sean institucionalizadas, sino que constitucionalmente a través del tiempo se van creando esas estructuras ritualistas que nos mantienen el sentido. Entonces cuando falta alguien, por ejemplo, la abuelita, se siente, porque vamos a ir a este rito
es el rito de Navidad o de Año Nuevo y no está. Entonces es un espacio para reflexionar también. Es un espacio siempre, estos ritos de poder juntarnos y poder replantearnos de lo que estamos. Oye, un pequeño paréntesis, dice Peñaflor, sector Bayoco, incendio en un local comercial ubicado en Manuel Castillo con Avenida La Paz. La primera y la tercera compañía de bomberos está trabajando en el lugar. Esto es en Peñaflor, en el sector de Bayoco, así que estamos muy atentos a ello. Gracias a nuestros auditores por llamarnos al 800-810-810. Claro, y ahí hay un dicho muy, muy potente, ¿no? Muy chileno también, ¿no? Que la fe mueve montaña. O sea, una persona con fe puede conseguir lo que quiere. ¿Ah? Y ahí nos podemos ir a la frase de Masú, nada imposible, etcétera, digamos. Por eso es importante la fe, porque nos da la convicción de que se va a realizar independientemente el camino, lo difícil o lo imposible que pudiera parecer, ¿no? Que tiene que ver con la voluntad, con la autoestima. Creo que puedo, no sé si puedo. Es muy difícil hacerlo, no siempre me resulta, es que no soy bueno para eso. No, yo sé que puedo, yo sé que tengo fuerza. He hecho todo esto gracias a mi esfuerzo, por esfuerzo mancomunado de mi familia, qué sé yo, o gracias a Dios. Pero está ligado siempre a la psique también, a la autoestima, perdón, a lo que creemos que somos capaces, o de dónde viene nuestra fuerza. Entonces, encontraremos la fuerza en Dios, o en mí, o en mi padre, o en mi profesión. Oye, bueno, este es un tremendo tema, lo quisimos abordar en el día de hoy contigo, Claudio, precisamente porque este es el contexto de Semana Santa, porque claro, de un tiempo a esta parte ha ido cambiando un poco la sociedad por distintos, no estoy diciendo si para bien o para mal, pero ha cambiado. Hasta algunos años Semana Santa era de mucha reflexión, de silencio, etcétera. Hoy día es un fin de semana largo que se agradece, donde se viaja, donde se disfruta en familia y donde también quizás han cambiado de manera positiva ciertas prioridades. Antes lo que era de reflexión y silencio y de alejarse del entorno, hoy día es estar en familia, y eso también quizás es muy relevante. Así que hoy día Pascua Resurrección, que también te lleguen tus huevitos, Claudio, y que tengas buena jornada. Muchas gracias igualmente para ti, pues que tengas unos huevitos de chocolate mañana en la mañana llegando a casa. Hay que salir temprano a buscarlo con el conejo, ¿ah? Esa cuestión es rara, Sí, que los antes que lo hagan los conejos anden con huevos, digamos. Es una cuestión extraña, pero bueno. Se da, en este mundo se da. Bueno, ahí Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, panelista acá en el Trasnoche de la Radio, conversando con nosotros en Bio Bio. Comienza tu día junto al Trasnoche de la Radio con Mauricio Barrientos. En Bio Bio profundizamos las noticias, enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te